Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando en el Zoom y en Facebook Live. Hoy es un día muy importante para nuestra universidad y el Instituto de Antropología y Arqueología Cuela, que con un equipo de trabajo hemos venido organizando este conversatorio virtual 2, el entorno natural y social de los artistas rupestres y los procedimientos para registrar sus imágenes. Vamos a dar inicio al programa invitando al licenciado José Quispe Osorio, director de Calidad Académica y Acreditación, para que nos dirija sus palabras de apertura de este conversatorio 2. Buenas tardes. Antes que nada, un abrazo para todos. Espero que la salud personal y familiar las acompañe bien. Eso es un deseo personal e institucional por todos los que venimos pasando por este efecto de la pandemia y la emergencia sanitaria que se ha declarado acá en nuestro país. Espero que todos estemos bien de salud y también con esa buena voluntad de poder seguir o dar continuidad siempre a estos espacios o escenarios para poder hacer intercambio de ideas, opiniones respecto a la temática que nos convoca hoy día. Un saludo también al director del INAC y a los organizadores, porque en realidad generar estos espacios para nuestros estudiantes, para nuestros profesionales, implica que a todos den opiniones, su visión de un aspecto que es el arte rupestre, que tiene que ver con lo que se ha querido perennizar desde que el hombre tuvo de repente esa idea, esa forma de querer comunicar visualmente en el tiempo y dejar rastros de su paso por la tierra, de sus costumbres, ¿no? En todo lo que refiere la pictografía, litografía, en fin. Y hoy en día no nos es ajeno lo mismo, ¿no? No nos es ajeno lo mismo. Queremos seguir haciendo, de repente dejar vestigios de que nosotros hemos estado o hemos tenido algunas características culturales que las queremos dejar perennizadas. El ingeniero civil deja un rastro en su trabajo, por ejemplo, de una edificación. El físico, el ingeniero, trata también siempre de dejar un rastro de la tecnología que logró desarrollar, y en aquellas épocas también. Todo en la historia siempre está relacionado a querer perennizar, comunicar a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, esa ha sido la metodología probablemente que en aquellas épocas se quiso mostrar. Hoy en día existen miles de técnicas ya como para poder no solamente hacer alguna forma de dejar un rastro, sino también cómo medirlos, ¿no? Cómo determinar su data en el tiempo, su originalidad y su presencia en el tiempo. Es decir, si lo cuantificamos en qué época se ha podido grabar o inscribir en la naturaleza. Bien, nosotros, particularmente yo estoy en la Dirección de Calidad Académica y Acreditación, y en realidad me da gusto de que hayamos iniciado de todo lo que va este año, y la pandemia en este caso no nos ha detenido para seguir manteniendo una línea de eventos académicos, y siempre buscando a profesionales que nos puedan contar sus experiencias, su nueva visión o la cosmovisión que se va dibujando al compás del tiempo, y los nuevos descubrimientos tecnológicos nos ayudan a repensar o a redirigir de repente esa visión. Yo aspiro y espero que en este espacio se pueda sacar grandes beneficios y puedan sentar las bases
los chicos que están aportando o van a estar aquí en este evento, y espero también que los ponentes nos aporten en ese mismo norte. Un abrazo para ambos ponentes y espero que todos seamos beneficiados en esta tarde. Bien, con estas palabras quisiera dar apertura al conversatorio en esta oportunidad sobre el entorno natural y social de los artistas rupestres. Un abrazo para todos y que todo nos salga con éxito. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Quispe, por sus palabras y vamos a continuar con el programa establecido para estas 2 horas de transmisión. El conversatorio virtual 2 es la consecuencia del conversatorio 1 que se llevó a cabo el 1 de julio, bajo un título tal vez un poco ambicioso, porque queríamos cubrir con ese título algunas, plasmar inquietudes a través de nuestros invitados y abrir una multiplicidad del debate en torno al arte rupestre en el Perú. El título fue el por qué y para qué inventariar y registrar arte rupestre. No se cumplió con todas las expectativas, como es natural, creo que fue un título muy grande, pero lo que quiero transmitir a todos ustedes es que fue y es con el propósito de que nuestra amada profesión de arqueología y todo lo que se ha investigado y se viene investigando, no solo en torno al arte rupestre, hoy en día en el siglo XXI tenemos que pensar hacia dónde y hacia quiénes estaría beneficiando este enorme cúmulo de información que de manera metódica, sistemática, sacrificada, que hacen los arqueólogos en el país. Es decir, que es tan variada, tan diversa, somos cuna de civilización, ¿y acaso nos tenemos que centrar únicamente en el objeto? Únicamente en procedimientos que la carrera obliga para poder llegar a un nivel interpretativo o a teorizar, y ahí nos quedamos. ¿Cuál es el vínculo que tiene la arqueología o que debería de tener para hoy y para el mañana? Y ese fue y será el trasfondo de nuestras inquietudes mientras tengamos la oportunidad de poder conectarnos y llamar a las personas que tienen inquietudes al respecto y llegar a hacer propuestas. Bueno, el conversatorio entonces abrió un panorama general de lo que estaba pasando en la costa sur, en la Sierra Sur y en la Selva Norte. Y en esta oportunidad que alguna partecita pequeña pero sólida, con que nos digan y nos orienten y nos informen, en este caso nuestra expositora, que en un momento vamos a leerle su hoja de vida, ¿cómo registra? ¿Qué procedimientos? Y que ello sirva de inspiración y de acicate para todos los que estén interesados en esta parte, ¿no? Y especialmente los que están escuchándonos, cómo se registra las pictografías, en este caso particularmente Toro Muerto. Y Liz seguramente que nos irá a explicar de una manera maravillosa como ella ya nos tiene acostumbrados. Pero, no olvidándonos del título primero, el por qué y el para qué. Bueno, alguien nos explicará. Espero que se abra un foro de discusión para saber de qué otras metodologías podemos estar hablando para una parte importantísima que quiere decir registrar. ¿Y eso a dónde va? ¿Cómo se puede utilizar el hoy para hoy y para el mañana? Y en ese marco, no dejar aislado el objeto. Se registra, claro, el objeto en contexto, cómo fue el ambiente
de esas épocas. El artista rupestre, al igual que nosotros, un ser humano que seguramente tuvo tantas emociones, buenas y malas, amor, odio y una serie de situaciones sociales, situaciones de creencias, el ambiente, y entonces dijimos, vamos a buscar qué persona podría darnos un panorama para contextualizar lo que se entiende por arte rupestre. Y tuvimos la fortuna de que nos acepte el doctor Luis Guillermo Lumbreras. La primera parte tiene que ver con una exposición a cargo de la licenciada Liz Magali González Ruiz. Ella es arqueóloga de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresada de la maestría en arquitectura con mención en gestión del patrimonio cultural de centros y sitios históricos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ha llevado cursos de posgrado en antropología en la Escuela de Estudios Andinos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en las universidades de Wrocław y Varsovia en Polonia. Desde el 2017 es directora del proyecto de investigación arqueológica Toro Muerto, Arequipa, Perú, teniendo como coordinador o como codirector, al doctor Janusz Wolotich. Entre sus principales publicaciones es coautora para las siguientes publicaciones: 2020, Virtualizando el Patrimonio Cultural Rupestre, el caso del sector X en Toro Muerto; 2010, Los misterios de Toro Muerto; 2019, The Petroglyphs of Toro Muerto, New Documentation and Discoveries at the Largest South American Rock Art Complex. Y en el 2000, en prensa, ojalá que ya pronto tengamos la posibilidad de leer su trabajo. Algo muy interesante, y considero interesante leerlo, es Ellas también fueron artistas, la mujer como productora de arte rupestre. Invitamos a la arqueóloga Liz González Ruiz para que exponga su tema registrando las grafías de Toro Muerto, bloque, panel, iconografía y microtopografía. Muy bien, entonces, los que nos toca ahora exponer. Bueno, agradezco muchísimo al INAC, a la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza por esta invitación, por esta segunda invitación, por esta confianza para que nosotros podamos exponer nuestros trabajos. A Silvia, principalmente, por todo ese esfuerzo, toda esta organización y todo este acercamiento y debate para poder lograrlo mejor en esta exposición. Bueno, primeramente, he decidido que voy a trabajar respecto a estos temas, ¿no? Cómo nosotros, desde el proyecto de investigación arqueológico Toro Muerto, junto con el doctor Janusz Wolotich, venimos nosotros registrando el sitio arqueológico de Toro Muerto. En este caso yo voy a hablar únicamente del panel, o sea, vamos a hablar de la roca en sí y los atributos alrededor de él, que son el panel, la iconografía y la microtopografía. Para quienes no conocen Toro Muerto, se encuentra al sur del Perú, en la región de Arequipa, en la provincia de Castilla y en el distrito de Uraca-Corire, como se puede ver, ¿no? Entonces, dentro de esa área está registrado el sitio arqueológico Toro Muerto, ya pertenece a la lista de patrimonio nacional, está en proceso de ser patrimonio mundial incluso en este momento. Y aquí podemos ver el área de influencia, ¿no? Que son 50 kilómetros cuadrados de perímetro registrado. No vamos a recabar en la información del registro en macro, ya lo hicimos en el conversatorio inicial. Sin embargo, bueno, para que puedan ustedes observar, ¿no? Lo que nosotros vemos en gris son los 10 kilómetros cuadrados dentro de esos 50 kilómetros cuadrados que han sido delimitados por el Instituto Nacional de Cultura en 1998, o el Ministerio de Cultura. Y esta es nuestra área de influencia de trabajo, donde nosotros consideramos que se encuentran el 95% de las rocas dentro de ese perímetro. Entonces, yendo a lo que nos interesa dentro de esto, voy a hablar sobre el registro micro, ¿no? Lo que les comentaba, vamos a hablar de la roca. ¿Qué hago o qué hacemos nosotros cuando estamos registrando la roca? Bueno, tenemos dos etapas de trabajo. La primera etapa es el campo, ¿no? La adquisición de la información, los datos.
Y la segunda etapa es el procesamiento de los datos, que se viene a hacer y que ya se realiza en gabinete. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que es el bloque y el panel, o sea, cuando hablamos de bloque, hablamos de la roca en sí, toda la roca, ¿no? Y cuando hablamos del panel, hablamos de las diferentes caras que tiene la roca y cuántas de ellas han sido talladas. Ese registro se hace en el primer momento y normalmente lo hemos realizado con el registro macro, ¿no? Que significa la georreferenciación, la geodesia del sitio, ¿no? Ello es lo que abarca este proceso en ese momento, ¿no? El segundo proceso, el segundo momento de trabajo, ya se viene a hacer en otro momento cuando nosotros hemos adquirido la catalogación y el inventario digamos, de todo, cuando ya logramos hacer el inventario de todo el sitio. Porque para poder registrar la iconografía y la microtopografía ya necesitábamos tener el inventario base, ¿no? La catalogación base. Aquí un poco para explicarme lo que trato de comentarles, ¿no? Lo que es bloque, ¿no? Que es una roca. En este caso voy a trabajar principalmente dos casos, la roca 1646 y la roca 2498, que es la que voy a utilizar como ejemplos y modelos para el proceso de esta exposición. Entonces, tenemos el bloque, la roca, así tal como la vemos, cuando llegamos al sitio, vamos a registrarlo. Tenemos los paneles, o sea, en la misma roca, la 1646, por ejemplo, que es esta, nosotros podemos ver la cantidad de paneles que puede tener. Posteriormente a ello, recién cuando hemos hecho el primer registro, esta primera etapa de registro bloque-panel, recién nosotros digamos, el siguiente proceso es el registro de la iconografía, que ya tiene que ver más con, ¿no? con lo que vemos aquí. Y la microtopografía, que tiene que ver más con el cuerpo de la roca. Lo que les comentaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que incluye el registro del bloque panel? Ok. Entonces, el registro del bloque principalmente abarca la georreferenciación, el número de inventario y en el caso del panel, el uso de las fichas y el registro fotográfico también con uso de fichas. Entonces, el bloque, ¿cómo nosotros registramos el bloque? Bueno, utilizamos este aparatito que se llama GPS RTK, que bueno, cuando nosotros iniciamos los registros con este equipo, en realidad éramos pioneros en ese momento. Estamos hablando de no hace mucho, 4 años. Sin embargo, hoy en día ya todos los proyectos de investigación, incluso proyectos de evaluaciones, ya comienzan a utilizar este equipo que es bastante importante para el registro preciso, ¿no? del sitio. Y especialmente, ¿por qué lo utilizamos? Porque al trabajar nosotros con arte rupestre y además con rocas que muchas veces o en varios sectores del sitio, las rocas se encuentran cada metro o cada metro y medio, entonces necesitamos tener un tipo de equipo, ¿no? de navegación a tiempo real que nos ayude a tener el mínimo rango de error. Entonces, en este caso, nosotros hacemos el registro de las rocas, no tomamos un solo punto, ¿no? O sea, no es que agarramos un solo punto de coordenada para poder ubicar o georreferenciar la roca, en realidad tomamos de 6 a 10 puntos alrededor de la roca. Una vez que nosotros hemos registrado y georreferenciado la roca, ingresamos los datos a este pequeño controller, como lo vemos aquí, Leslie, que es nuestra geodeta, junto con Abraham, ven aquí, ¿no? Entonces, ingresan todos los datos y dentro de esos datos nosotros vamos a generar el número de inventario, ¿no? Este es el tipo de ficha que nosotros hemos utilizado para el registro de cada una de las rocas. Aquí podemos ver. Esta es la ficha que usamos en campo. Pero una vez que nosotros salimos de campo, vamos a, bueno, después tenemos todo el procesamiento en gabinete y elevamos toda esa información. Al inicio nosotros ingresábamos toda esta información en un Excel, ¿no? En diferentes hojas de Excel, donde íbamos acumulando toda la información del proceso que íbamos adquiriendo de la roca. Entonces, en él, por ejemplo, como lo hemos visto, generamos el número de inventario, que por lo general siempre tiene, ¿no? La nomenclatura del sitio, que es TM, Toro Muerto. El número de la roca, 1646. En él también colocamos, por ejemplo, si es que la roca ha sido registrada por otros investigadores, en el caso del Instituto Nacional de Cultura, en 1998, si el doctor Eloy Linares Málaga dejó de repente algún rótulo, o si otros investigadores también dejaron rótulos, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación, nosotros hemos clasificado en 3 formas, A, B y C. Cuando nosotros hablamos de la clasificación, esta está referida a la volumetría o la cantidad de escenas por cada panel. Eso dependerá.
puede que de repente la roca sea pequeña, pero basta que tenga un panel lleno de escenas complejas como para que nosotros podamos determinar que este va a ir en una clasificación A. Y eso después nos va a ayudar a nosotros a poder hacer el análisis iconográfico o decidir qué roca vamos a registrar o analizar, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos ver la cara, ¿no? La cantidad de paneles que tiene la roca, 3 paneles, las orientaciones, hacia dónde están mirando las caras, al oeste, noroeste, este, ¿no? El tipo de erosión, el tipo de superficie de la roca, por ejemplo, si esta es plana, ondulada, rugosa, eso es muy importante poder adquirir. En esta ficha nosotros no hacemos el registro preciso de la talla, eso viene en un proceso después, en un segundo proceso. Aquí únicamente lo que nosotros estamos tratando es de albergar la información gráfica, ¿no? Como podemos ver, si hay elementos geométricos, si hay elementos antropomorfos, si hay elementos zoomorfos, es ese tipo de información la que nosotros vamos a llenar en esta ficha en este primer momento de registro panel. Y además, cabe también resaltar que la arqueóloga polaca, Aleksandra Lisek, es nuestra principal, es quien se ocupa, ¿no? del registro principalmente. Y aquí también vemos la foto de Viviana Hernández, que fue voluntaria mexicana, que además también ella ha trabajado sitios con arte rupestre en México. Nos aportó muchísimo en materia de conocimiento. Luego viene el registro fotográfico, ¿no? Estos registros son paralelos, no los unimos en un momento, ¿no? Ambos registros van a ser siempre aislados, pero trabajamos en grupos, en el campo, ¿no? Pero en gabinete todos estos registros se dividen y se van a carpetas diferentes. Después les explicaré por qué. Entonces, en este caso, bueno, apoyados de paneles especiales para cámaras fotográficas, cabe resaltar que nosotros utilizamos una cámara fotográfica de alta resolución profesional y lógicamente el doctor Janusz Wołoszyn y yo no sabemos en realidad manejarlas, ¿no? Entonces, para ello nosotros necesitamos el apoyo de arqueólogos que sepan o que saben manejar este tipo de recursos, este tipo de equipos, ¿no? O sea, no es fácil de repente tomar fotos. Uno, porque tenemos el problema del clima y tenemos el problema de la luz del sol, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un avance de trabajo y es imposible poder esperar un horario perfecto de luz para poder tomar o adquirir una buena imagen fotográfica. Entonces, por ello nos apoyamos de paneles, o muchas veces sí hemos tenido que regresar en horarios diferentes, ya que no hemos podido captar la información como lo hubiéramos querido. Entonces, toda esta información nosotros se la dejamos a 2 arqueólogos, que también son parte de nuestro equipo, en este caso es de Beatas Jurkiewicz, quien es nuestra principal colaboradora dentro del manejo fotográfico. También nos ayuda Piotrek Robuski, quien también nos ayuda, ¿no? Desde el enfoque fotográfico. Ellos son los que hacen todo el procesamiento, no solamente la captura de la imagen, sino también todo el procesamiento. Y eso es muy importante que tengo que recalcar, ¿no? Hoy en día en las universidades no nos enseñan a manejar de una manera correcta este tipo de herramientas, ¿no? Herramientas que son útiles y bastante necesarias. Yo siempre digo, ¿no? Que es necesario que en los cursos, que en las materias, que en las facultades nos enseñen este tipo de actividad, ¿no? Este tipo de cursos de manejo, ¿no? De herramientas, no solamente, por ejemplo, para el uso del RTK, como nos enseñaban bueno, yo estudié en el 2000, entonces pueden imaginarse que nosotros hemos aprendido el manejo geodésico desde teodolitos. Hoy en día usamos ya el RTK. Entonces, definitivamente son herramientas que necesitamos que sean aplicadas y enseñadas desde la escuela, ¿no? Un poco cómo hacemos el registro. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la roca 2498. Entonces, una vez que nosotros hacemos las capturas fotográficas en campo, estas son llevadas inmediatamente al gabinete, subimos toda la información, cada archivo, como ven aquí, concentra 100 rocas. Por ejemplo, vamos a elegir, ¿no? ¿Dónde está nuestra roca 2498? La buscamos, la encontramos, y abrimos el archivo y nos damos cuenta, por ejemplo, ya que es una roca voluminosa y además llena de imágenes, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos capturado 118 imágenes, ¿no? Tenemos 118 fotografías, las cuales están en NEF y JPG para que puedan ser más fácil después el proceso y análisis de este material, ¿no? Entonces, con esta primera etapa del registro en campo, lo que tiene que ver con la fotografía y el fichaje,
nosotros generamos un catálogo. Ese catálogo es subido, ¿no? Es elevado a sistemas de información geográfica, de ese tipo de programas que nos ayudan a poder ubicar y poder llenar toda esta información base, ¿no? Y generar una Big Data. Una vez que tenemos este proceso ya hecho, nosotros nos vamos a lo que es el registro gráfico, ¿no? Entonces, lo que es la iconografía. Lo que es el registro iconográfico, bueno, lo hace el doctor Janusz Bołocin junto con el doctor Andrés Rozwadowski, principalmente. Obviamente todos colaboramos en todas las partes, ¿no?, de los registros, pero principalmente es el doctor Janusz Bołocin quien se encarga de esta parte, ¿no?, de trabajo. Entonces, ¿en qué se basa este tercer factor de registro? Que tiene que ver más con los calcos y el procesamiento de estas imágenes. Entonces, en el tema del calco tradicional, ya lo he comentado, ya también hemos tenido debates y discusiones con algunos colegas, quienes comentan que no es factible o de repente no es útil este tipo de técnica. Sin embargo, nosotros la seguimos aplicando porque sí consideramos desde campo y además realizado por profesionales, ¿no? Somos arqueólogos y por lo tanto sabemos hasta qué punto las imágenes pueden ser dañadas o no. Y esto en realidad es una técnica totalmente inofensiva a la roca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cubrimos la roca con polietileno transparente, tratamos de pegarlos, ¿no?, con masking tape, obviamente siempre teniendo cuidado de las áreas donde se encuentran las imágenes. Una vez que hemos adquirido la información, que hemos calcado la imagen, pasamos esta imagen a suelo, lo cual está calibrado cada 50 centímetros, como usted aquí se ven unos pequeños puntitos. Esos puntitos están calibrados cada 50 centímetros. Tomamos una ortofoto en alta calidad y esa foto es llevada a programas tipo AutoCAD, donde nosotros podemos después calcar la imagen. Entonces, lo que nosotros vemos en azul es la huella natural de la roca. Lo que vemos en rojo es el vandalismo al cual puede haber sido llevado la roca. Y lo que vemos en negro son las grafías, ¿no?, que es lo que a nosotros nos importa obtener. Entonces, este es nuestro producto cuando nosotros realizamos un calco tradicional. Y obviamente los resultados son maravillosos porque nosotros podemos ver incluso hasta la rugosidad, ¿no?, de la talla, lo cual también nos ayuda para un proceso después. Sin embargo, el proceso del calco tradicional es solamente pequeñísimo, ¿no? O sea, son muy pocas las rocas que nosotros hemos seleccionado para hacer este tipo de tratamiento. La mayoría de los tratamientos, si es que la roca y las imágenes lo permiten, nosotros podemos generar calcos digitales, por ejemplo, en base a una imagen. Por ejemplo, ¿no?, seguimos con nuestro modelo de la roca 1646, donde estas rocas son calibradas por medio del RTK, por ejemplo, tomando pequeños datos como las huellas, ¿no?, estos pequeños hoyos que puede tener la roca, ¿no?, estos puntos de georreferencia, y después se llevan a programas como AutoCAD ya georreferenciados, y después nosotros podemos obtener estas imágenes, ¿no? Son imágenes al final calibradas. Y además las fotos tratamos de tomarlas lo más ortogonal posible para poder observar bien los detalles. Y además también nos apoyamos del uso del Distritch, que es un programa, ¿no?, que nos ayuda a poder obtener las imágenes. Esto solamente es un ejemplo. Muchas veces también utilizamos este tipo de programa para rocas donde no se puede ver, digamos, todas las imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el versus, ¿no?, el Distritch versus el calco digital, ¿no? Ojo, no es el calco tradicional, este es bajo el calco digital. Y obviamente es siempre útil utilizar ambas, ¿no? Hacer el ejercicio con ambos, porque obviamente el Distritch a veces nos ayuda a obtener imágenes o detalles que no vemos directamente en la foto, pero a veces ocurre al revés, ¿no? Muchas veces obtenemos información desde la foto, cuando es en alta resolución, que de repente el Distritch no nos ayuda. Como pequeños datos, como lo que vemos aquí en azul, pertenece a erosiones de la misma roca, pero que son información importante de recabar y de registrar, ¿no? Un poco cómo funciona el Distritch, ¿no? Esta es la foto original y nos ofrece una serie, ¿no?, de imágenes que nosotros podemos utilizar. Este es otro ejercicio, por ejemplo, ¿no? Tenemos la roca, vemos claramente líneas, imágenes. Perdón.
ya, imágenes, ¿no?, que están ya grabadas en la roca. Sin embargo, el D-Stretch nos ayuda a poder encontrar otras imágenes que no estamos realmente observando bien en el terreno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá aparece un camélido, un personaje antropomorfo, aquí aparece otro camélido, acá aparecen unas líneas que muy difícilmente las estoy viendo desde el campo. Por eso es importante tomar las fotos en alta resolución, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este otro ejercicio cuando hacemos los calcos digitales, ¿no? ¿Cómo lo vemos, no? Los calcos digitales por lo general no salen en 2D. Sin embargo, y aquí, por ejemplo, el ejercicio cuando hacemos calco digital y cuando utilizamos el D-Stretch. Es una forma de apoyarnos siempre para poder adquirir al detalle, al mínimo detalle, la información gráfica de cada uno de estos elementos, ¿no? O sea, hasta el más pequeño elemento, como el cánido que nosotros podemos ver aquí en el medio de esta imagen circular, para nosotros es importante tener el detalle exacto. Entonces, ¿qué nos basamos cuando hablamos de microtopografía, ¿no? Ya cuando hablamos de la microtopografía, estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, como arqueólogos, cuando vamos a hacer una prospección, ¿no?, de repente tenemos que registrar andenes o caminos en un cerro. Lo que hacemos primero es obtener las fotos aéreas, ver cuáles son los flujos, ¿no?, la transitabilidad dentro de este espacio, y de repente si es que por ahí vemos algún tipo de elemento que nos ayude a poder ingresar. Bueno, más o menos es lo que nos está ocurriendo también cuando hablamos de la microtopografía en la roca. Esto es un proceso muy importante que necesitamos comenzar a recabar, ¿no? La mayoría de los investigadores que está trabajando el arte rupestre casi siempre trabaja en materia del 2D, ¿no? Extrae la imagen o lo que le interesa de la imagen para analizar un contexto, mejor dicho, descontextualizando la escena. Entonces, para nosotros no solamente es necesario contextualizar la escena, sino también es necesario contextualizar la escena dentro del escenario. Y el escenario es la roca, ¿no? Entonces, para ello es sumamente importante que nosotros tengamos que registrar la roca en su integridad total, ¿no? Con sus fisuras, con sus erosiones, con sus, no sé, o sea, con cualquier otro detalle, ¿no?, que se encuentre en el cuerpo de él. Este trabajo nosotros lo realizamos con Abraham Invertis y con Fabián Brondi del Instituto Geográfico Nacional, que nos apoya, y con quienes hemos obtenido resultados maravillosos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos? ¿Qué incluye la microtopografía? Bueno, esto incluye primero hacer el modelaje 3D de una roca. Obviamente hasta el momento no hemos hecho el modelaje de las 2.584 rocas que tenemos en el sitio, sino solamente hemos abarcado una mínima cantidad, ¿no? Porque bueno, además también el procesamiento demora bastante, muchas veces hasta una semana o mínimo 4 días, ¿no?, de procesamiento hasta que podemos obtener un modelo exacto. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo de modelo que fue realizado por el primer equipo polaco-peruano que trabajó en el sitio arqueológico, ¿no?, que es Carolina Yushev junto con Abraham Ibertis y su equipo. Esto, por ejemplo, es un modelaje 3D. Y nosotros, gracias a este modelaje, podemos observar mejor los atributos de la roca, ¿no? Toda esta parte física de la roca que muchas veces en campo no lo podemos observar ni ver. Además, nos ayuda también a poder observar las grafías y la posición de ellas dentro de cada panel. Entonces, ¿cómo nosotros realizamos los modelajes 3D, ¿no? Entonces, bueno, ya capturamos tenemos una gran cantidad de imágenes que son capturadas. Por ejemplo, en este caso, para el modelaje de la roca 2498, hemos necesitado un aproximado de 218 imágenes. Y eso, sin contar las imágenes que fueron tomadas con el dron, que también se sumaron para hacer este modelo. Aquí tenemos, ¿no?, una primera imagen. Cuando utilizamos, ¿no?, la imagen de superficie y no la imagen fotográfica como normalmente la obtenemos, nosotros podemos ver bien cada uno de los atributos de la roca, ¿no? Si esta tiene fisuras, si esta tiene profundidades, si ha sido quebrada, si ha sido rota, o si de repente ha sido alisada, ¿no? No sabemos exactamente en ese momento, pero podemos ver por medio de estos tratamientos cada uno de estas esquinas de la roca, porque nos ayuda a entender, ¿no?, esa geografía, esa microgeografía que tiene ella. Por ejemplo, ¿no?, acá les dejo también un pequeño video, ¿no?, de cómo nosotros hemos logrado generar estos modelos 3D en el campo, ¿no? Esta, por ejemplo, es nuestra super mega roca, una de las más bonitas que se encuentra en el sector X,
Y ahí nosotros podemos ir acercándonos a la roca, podemos ver la iconografía. Si nosotros hacemos un zoom, un acercamiento, podemos ver hasta los pequeños detalles de la talla. Pero principalmente lo que nosotros deseamos antes de analizar la talla es conocer la superficie de cada uno de los paneles y cómo estos han estado, digamos, cómo el artista, ¿no? El hombre andino, este artista, ha logrado ver en esta roca un soporte ideal para poder graficar sus imágenes, ¿no? Obviamente, no necesariamente tenemos que pensar en que fue un artista, pueden haber sido en varias etapas y diferentes artistas que han ido llenando también esta información. Sin embargo, han tenido que ver algo en la roca para poder transmitir, ¿no? Cada una de estas ideas. Sí, y entonces para nosotros es importante, ¿no? Reconocer la roca, analizar la roca, para poder ver o entender de a pocos qué fue lo que vio el hombre andino en esa roca para poder después tallar ahí sus imágenes. Aquí, por ejemplo, también cuando, ya para ir un poquito cerrando, ¿no? Cuando hablamos de la microtopografía, entonces, obviamente nosotros no estamos aquí analizando directamente la iconografía, la imagen en sí, ¿no? Y además, en esta etapa de registro, nosotros, y principalmente el doctor Wawashin siempre nos dice, no analicemos, no pensemos, registremos. Y tenemos que registrar de una manera muy clara, ¿no? O sea, tenemos que saber qué es lo que estamos registrando. Por lo tanto, él siempre nos dice, siempre nos enseña dentro de esta dinámica a no pensar o a no decir qué puede significar, ¿no? Ciertas imágenes. Sin embargo, también cuando analizamos, o registramos, perdón, más que analizar la microtopografía, tenemos que ingresar ya en el mundo de la talla, ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos de tallados, que es la percusión, el rayado y la abrasión. Dentro de lo que es la percusión, puede existir, por ejemplo, el golpe profundo, como también puede ser el golpe muy superficial. Lo mismo ocurre con la técnica del rayado, ¿no? Tenemos rayados profundos, como también tenemos rayados superficiales. En el caso de toro muerto, muchas veces tenemos paneles donde se encuentran las tres técnicas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver una de rayado, ¿no? Podemos ver acá los surcos. Las excavaciones nos han ayudado también para poder encontrar material de herramientas que pueden haber sido útiles o que creemos nosotros que pudieron haber sido utilizadas para estas grafías, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la técnica de percusión. Hay técnica de percusión por rayado también, pero también tenemos por el apuntillado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que ha sido apuntalado, puntillado, ¿no? Utilizándolo como características, ¿no? Como atributos dentro de la imagen. Y bueno, la abrasión, que ha sido cuando este tipo de raspado que se le da a la roca para poder obtener estas líneas tan profundas. Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo cuando hablamos del registro de la microtopografía, ¿no? Regresando a nuestra roca 1646, por ejemplo, y gracias a la captura de fotos en alta resolución, nosotros podemos ver ya desde casa, por ejemplo, ¿no? Los detalles de las técnicas, ¿no? de tallado que podemos observar en las miles de fotos que tenemos y los miles de grafías que tenemos, ¿no? Y algo que es muy importante y por qué tenemos que utilizar cámaras de alta definición es por qué además la microtopografía y por qué el tallado tenemos que verlo al momento de hacer el registro de microtopografía, porque por ejemplo vemos atributos como este. Esto es un hoyo natural, que aparentemente el artista andino, o el artista o la artista, se dio cuenta que existía una perforación, ¿no? Natural, y se apoyó de esta perforación para poder hacer el ojo de nuestro personaje, ¿no? Y estos son pequeños detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el registro, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hacemos las capturas en 2D o las fotos digitales, los calcos digitales capturados desde fotos, yo he visto que cometemos muchos errores y no estamos observando en realidad en superficie o la superficialidad de la roca, ¿no? Esa pequeña topografía que también está indicando que el hombre o la mujer que tallaron estas imágenes de repente tuvieron más delicadeza al verla y decir, bueno, esta roca tiene ciertos atributos que voy a aprovechar dentro de mis tallas. Entonces, para hacer un ejercicio, por ejemplo, ¿no? La semana pasada o hace 2 semanas escuché una ponencia de un colega, de Ignacio Alba, que hablaba de la forma de la roca, ¿no? La predisposición de la roca
y cómo el artista, ¿no? O sea, al ver la predisposición de esa roca, decide tallarla. Y eso lo vemos también, es clarísimo, eso es existente y nosotros lo hemos registrado. Por ejemplo, esta es una forma más rápida de poderlo observar, pero también hay pequeños detalles que nosotros tenemos que saber observar. Por ejemplo, acá ya para ir finalizando, acá tengo una imagen, ¿no? Un calco 2D, que en realidad me dice solamente algo de las imágenes. Tengo un ave, tengo camélidos y tengo líneas zigzag y una vertical, pero después no entiendo nada más. Sin embargo, si voy colocando los atributos, ¿no? Que por ejemplo la delimitación de la roca, y después algunos atributos que tiene la roca, ya no voy generando solamente una escena, sino capítulos dentro de esa escena que de repente nos van a entregar una narración compleja o completa. Ir colocando estas imágenes. Por ejemplo, ¿no? Esta es la roca que nosotros tenemos. Y si dan cuenta, hay una profundidad, ¿no? entre un escenario y el otro. Si hacemos la toma con nuestro D-Stretch, nosotros podemos observar aún mejor todavía los datos, ¿no? que nos ofrece la roca. Entonces, esto es un ejercicio que nosotros hacemos constantemente para poder registrar. Nosotros no solamente nos quedamos en un solo tipo de registro, ¿no? Nosotros nos basamos y nos apoyamos de diferentes procesos de registro. Como ven, utilizamos equipos, utilizamos programas, utilizamos cámaras en alta definición, utilizamos drones, porque es la única forma como nosotros podemos obtener una información clave y básica y además de detalle, que es sumamente importante. Conocer al detalle cada una de las rocas que vamos a analizar es importantísimo, porque yo creo y considero que hemos estado perdiendo demasiada información en los malos ejercicios de obtener la información. Nos hemos acostumbrado a analizar la iconografía, pero hemos aislado la geografía dentro de la misma roca y no estamos analizando el escenario de la roca donde se están realizando estas tallas. Entonces, el hombre, la mujer andina que hicieron estas tallas, fueron todavía mucho más allá, ¿no? Han miniaturizado la geografía en este tipo y generado en ella este tipo de imágenes, ¿no? Bueno, es eso. Agradezco mucho a nuestro equipo, a todo nuestro equipo que siempre nos viene apoyando, los chicos, a los jóvenes voluntarios que año a año han venido apoyándonos, a quienes también estamos formando. Tenemos ya tesistas que espero pronto puedan sacar sus tesis sobre toro muerto. Bueno, esto es lo que queríamos presentar. Espero haber llenado esos vacíos y estoy presta a las preguntas. Gracias. Muy ilustrativa tu exposición y te agradecemos profundamente por el esfuerzo que has tenido para darnos a conocer lo que en términos de registro, cómo está llevando a cabo los trabajos en el proyecto de investigación arqueológica Toro Muerto. Vamos a proceder a leer la hoja de vida de nuestro siguiente expositor, quien va a contar con media hora para que luego las preguntas, tanto para la arqueóloga Liz González como para el doctor Luis Guillermo Lumbreras, puedan llevarse a cabo. El doctor Luis Guillermo Lumbreras nació en Ayacucho un 29 de julio. Es doctor en letras en especialidad de etnología y arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Lumbreras es un ícono de gran importancia, sobre todo para aquellos que están vinculados a las investigaciones arqueológicas en nuestro país. Ha dictado cátedra en distintos países y ha sido merecedor de prestigiosos reconocimientos mundiales, como el haber recibido el premio Humboldt a la investigación científica en Bonn, Alemania, así como el premio al mejor arqueólogo latinoamericano y del Caribe en los Estados Unidos en el 2013. Ha sido creador de instituciones académicas y desempeñado cargos tanto en el Perú como en el extranjero. Por ejemplo, en 1963 fundó la primera facultad de Ciencias Sociales en el país y fue en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Luego, junto a Pablo Macera y Aníbal Quijano, impulsó la creación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
profesor emérito de universidades de San Marcos y San Cristóbal de Huamanga. Ha sido consultor de arqueología en la UNESCO y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue director del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia. Entre sus numerosas publicaciones en el país y en el extranjero, mencionamos la arqueología como ciencia social, los orígenes de la civilización en el Perú, el Imperio Wari, Chavín de Huántar, arqueología y sociedad, visión arqueológica del Perú, y la que acaba de cumplir 50 años y ya está en su tercera versión, Pueblos y Culturas del Perú. Con ustedes, el doctor Luis Guillermo Lumbreras, con su ponencia Paisaje Social de los primeros pobladores del Lítico y el Arcaico en los Andes Centrales. Buenas tardes. Estoy entrando a una parte de mis conocimientos en donde soy tan aprendiz como posiblemente la mayor parte de los estudiantes de arqueología del país. No es una sección de la arqueología en la que yo haya tenido una actividad visible en absoluto. Soy lector, soy consumidor de las obras que han hecho otros colegas y de alguna manera, pues lo que voy a decir tiene que ver más con el campo de el medio ambiente dentro del cual se realizaban las actividades de comunicación que conocemos con el nombre de arte rupestre, que sobre el arte rupestre en sí mismo. Hemos visto con la presentación estupenda de Liz hace un momento que el nivel al que hemos llegado ahora de registro de los restos arqueológicos analizados, examinados, parte del arte rupestre, ahora han llegado a un nivel de especialidad bastante compleja. Se necesita un tipo de trabajo muy delicado y que requiere conocimientos tecnológicos previos para poder desarrollarlo. Estamos considerando como arte rupestre ahora. Es un tipo de investigación que se refiere casi exclusivamente al registro del conjunto de restos dejados por un conjunto de personas, dejados por la actividad social como forma de comunicación de su tiempo. La tendencia a suponer que se dejaban estas cosas como cosas para el futuro, para que alguien las vea en el futuro, no es del todo cierto. Normalmente la labor periodística, la labor de producción de materiales informativos que se hace en cada momento de nuestra historia es el resultado de las necesidades que tenemos en cada momento de comunicar lo que hacemos, de comunicar lo que pensamos a los contemporáneos nuestros. Los templos que vienen ya con la cristianidad, pero que existieron desde muchísimos miles de años atrás, vienen a ser un ejemplo exacto de este tema de comunicación. En la Iglesia Católica, la presentación de los santos en forma de imágenes o de personajes esculpidos en forma de, qué sé yo, de estatuas o lo que fuera, es una forma de comunicación del conjunto de creencias y de cultos que en ese momento se tenían y estaban destinados a la gente de ese momento. Nadie hacía un Cristo para que se vea en el futuro, se hace el Cristo para que se vea en ese momento, para que se sigan las consignas de la religión dentro de los cánones establecidos por eso que es un símbolo. De alguna manera, al igual que las palabras que nosotros expresamos oralmente,
las imágenes que se presentan en un contexto cualquiera que fuera, rupestre o en forma de pinturas o lo que fuera, no vienen a ser otra cosa que el resultado de las condiciones concretas dentro de las cuales nosotros necesitamos comunicar. Eso hace que cuando nosotros examinamos las artes plásticas en su conjunto, lo que nosotros estamos haciendo en este caso del arte rupestre, eso es clarísimo, estamos haciendo una recuperación del conjunto de ideas, del conjunto de maneras de ver, del conjunto de conocimientos, del conjunto de expectativas que las gentes tenían en su entorno. No son cosas para ser vistas después, son cosas para ser vistas en ese momento, poder dialogar en torno a eso, poder conseguir acuerdos en torno a eso y en otras formas, pues tratar de obedecer lo que la ciencia, el arte, la manera de ser de las personas fuese de alguna manera conocida por todos. Es un medio de comunicación de masas el arte rupestre. Todos los que podían ir a ver a estos lugares a donde había arte rupestre, como el caso de Toro Muerte, por ejemplo, o muchísimos de los otros lugares que hay en el Perú y en América en su conjunto, son eso, son santuarios, son lugares a donde las gentes van a ver, a conocer lo que piensan, a poder nutrirse con los conocimientos de su época y con aquello que consideran que es parte fundamental de su existencia. Están registrados a través del arte, de la pintura o el grabado, en las cuevas o en las rocas, en cualquier parte de estos medios, están grabados los pensamientos del momento y de quienes lo saben y los pueden hacer. Cualquiera no puede hacer una pintura rupestre o un grabado rupestre. Los petroglifos son tareas de especialistas, de gentes que saben hacerlo, de artistas. Y tan artistas que logran realmente obras fascinantes de comunicación. Muchos dicen que el arte rupestre es como el arte de los niños. De alguna manera sí. Los niños se comunican a través de una serie de mecanismos ilustrados con los cuales quieren ellos estar presentes en la vida familiar o en el contexto social dentro del cual viven. El arte llamado rupestre no viene a ser otra cosa que eso, el conjunto de mecanismos de comunicación que nosotros necesitamos desarrollar para sentirnos parte de una sociedad concreta. Esta cosa nos lleva entonces a ver algo que es sustantivo en el arte rupestre. Nos da a conocer el medio dentro del cual estaban viviendo aquellos que hicieron esto. Y es una de las formas más antiguas de la humanidad para saber lo que sentían, pensaban o creían o querían las gentes de hace 10.000, 15.000 años o de hace muy poco. En realidad el arte de expresar a través de figuras, imágenes y mensajes lo que está ocurriendo, lo que la gente quiere que se vea. En China, por ejemplo, se da en los famosos dazibaos, que son expuestos eran por lo menos expuestos en determinados lugares, a fin de que cualquiera que pasara por esos lugares, y mucha gente se iban a verlos, tiene un mensaje que necesitan absorber. El arte rupestre es una forma de comunicación de masas. No hay un lector específico para eso. Lee esos mensajes todo aquel que pasa por ese lugar. El caminante que está en un largo trayecto, un corto trayecto, cuando va de un punto a otro en su caminar, va a tener la oportunidad de ver esas cosas. Hay distintas formas de presentarse eso. Desde luego, en sociedades más o menos complejas, también las comunicaciones van a ser
más complejas, como es el caso de las líneas de Nazca, en donde las figuras que se tratan de presentar están expuestas en territorios inmensos y con técnicas de procedimientos que evidentemente requieren una preparación y una formación especializada. Pero nosotros nos encontramos con que hay arte rupestre simplísimo. A veces es solamente una X, dos rayas cruzadas una con otra. A veces son cuadros, un cuadrado, un triángulo, a veces es un círculo, a veces son simplemente zigzags o garabatos que muchos de nosotros no entendemos. No nos damos cuenta, sin embargo, que un garabato no es otra cosa que un mensaje que damos nosotros sobre algo. Es un código que nosotros tenemos. El garabato viene a ser una manera de mover las manos para poder comunicar una forma. Muchas veces no quieren decir nada o no quieren decir mucho, pero en otros casos esas formas, como lo expresa en el arte moderno, muchísimos, con la combinación de colores, con la combinación de formas simples, están comunicando, están dándonos a saber formas de pensamiento, en algunos casos sumamente complejos, como aquellos que hacían, pues qué sé yo, los grandes pintores modernos que nosotros conocemos, Dalí, Picasso, etc. Esta condición del arte rupestre nos permite a nosotros avanzar con un conocimiento todavía muy débil, porque no ha avanzado, no está recién avanzando el manejo del arte rupestre con categoría científica sólida. Nos da a conocer lo que ocurría en el Perú, por ejemplo, hace 10.000 años, hace 8.000 años. Nos están diciendo cosas similares a las que los mochicas lo hacían con la cerámica o con sus tejidos, en Nazca, en Paracas, en Huari, en Inca, etcétera, que son mecanismos de comunicación también que de algún modo suplen a la escritura. Son formas de escritura, son formas de comunicación. Y la escritura no es otra cosa que eso. Quieren darnos a través de estas expresiones del arte cosas que tienen que ver con nuestro tiempo. Y gracias a eso sabemos, por ejemplo, que uno de los espectáculos centrales de las sociedades antiguas tienen que ver con escenas de caza, con la presencia de animales que van a ser parte de la caza. Nosotros imaginamos con frecuencia el mundo feliz de los cazadores y recolectores primitivos, y eso no es del todo cierto. Tenían muchísimas dificultades para vivir. No se puede cazar animales simple y llanamente así como así, además con instrumentos tan primitivos como los que tenían en su momento. La caza era una tarea bastante demorada, bastante dura, bastante difícil. Cazar un animal era todo un acontecimiento en el que la gente podía tener carne pues por unos días o unas semanas hasta poder cazar otros animales. En aquellos lugares donde había animales grandes, porque cazar, por ejemplo, una vizcacha o cazar una pequeña cría de camélido, era complicado. Son animales que corren a grandes velocidades, tienen refugios diferentes que no siempre son fáciles de conocer para nosotros. De modo que el hecho de poder tener la caza como una forma de vida, evidentemente es algo que nosotros necesitamos conocer bien, y ellos también. Y por eso, en el arte rupestre, una de las imágenes favorables, especialmente en la parte cordillerana nuestra, en la montaña, en lo que se trata de presentar con mucha frecuencia, es la caza de animales. Tanto en la zona de Arequipa como Moquegua, Tacna y hasta Huancayo y Junín,
habilidad para poder trazar figuras de animales, establece una suerte de ecología de lo que había en ese momento. No había animales domésticos todavía, la mayor parte de los animales tenían que ser obtenidos dentro de sus condiciones salvajes, y eso implicaba la existencia de un conjunto de instrumentos que los arqueólogos conocemos y que el arte rupestre nos indica cómo se usaban, en qué magnitud y cómo eran estos instrumentos para poder cazar. Esta situación, esta posición del arte rupestre se convierte en un instrumento equivalente al de una crónica, equivalente a aquello que hacen los periodistas en su momento. Nos están indicando qué cosas están ocurriendo, qué cosas deben ocurrir, nos comunican sobre los diversos mecanismos que existieron en su momento para poder no solamente obtener alimentos, pero para poder ligarnos a un mundo en el cual estamos viviendo. Porque los animales, las plantas, el mundo, el espacio dentro del cual nosotros nos ubicamos, no es simplemente como lo es para nosotros ahora, un espacio material dentro del cual podemos movernos con una cierta soltura y sentirnos nosotros los reyes de la creación. Esta situación no es del todo cierta. En realidad, lo que se está mirando por nosotros de manera tan frívola no era así. Era todo eso, era un mundo sagrado, todavía no comprensible. No existía el conocimiento del átomo, ni mucho menos el de la, qué sé yo, conexión biológica entre los diversos seres humanos. Todo esto era parte de algo que era mágico, algo que venía de un mundo extraño, diferente, ideal, en el cual nos movíamos solamente a través del pensamiento, sin grandes conocimientos sobre lo que realmente era o podían ser. Estas condiciones del medio ambiente presentado por el arte rupestre son importantísimas. Piensen ustedes que no habían casas, se vivía en las cuevas o se hacía campamentos para vivir dentro de ellos en lugares más o menos abrigados, protegiéndose de los vientos, protegiéndose de los ardores del sol, de la lluvia, etcétera, lo más que pudieran hacer. En muchos casos era simplemente estar bajo un árbol, en otros casos pegados a unas paredes, tratando de estar protegidos de los vientos, etc. Todas esas condiciones son en una etapa en la cual la tecnología alcanzada por los seres humanos no era suficiente como para poder nosotros construir nuestros propios espacios de protección. Estas condiciones hacen que nosotros podamos convertir las cuevas, por ejemplo, no solo en lugares de refugio, pero también algo así como santuarios, en donde en sus muros, las pinturas rupestres que hay en las cuevas son una de las cosas más conocidas, y en donde normalmente se encuentran hermosos lienzos pintados o tallados por las gentes. Esas condiciones del medio ambiente de esa época, en el caso del Perú, tienen unas ciertas condiciones, unas ciertas particularidades que es necesario tener en cuenta. En la parte alta nuestra, ya sea en el páramo o en la puna, las condiciones en las cuales nosotros vivíamos en ese tiempo eran realmente muy duras. Pero no teníamos en ese tiempo el frío que, por ejemplo, ahora nos da cuando vamos a esas alturas, ni las dificultades respiratorias que nosotros tenemos. Todo eso estaba de alguna manera adaptado por la gente. Nosotros sabemos que los pueblos de cazadores y recolectores, por ejemplo, que viven cerca del Antártico, los yaganes,
los Onas, etcétera, que vivían en el extremo, vivían hasta hace poco en el extremo sur del continente, no estaban adaptados, no estaban huyendo del frío, estaban adaptados a las condiciones del frío. Los Onas, por ejemplo, lo único que tenían era una manta protectora, que era una manta que se hacía con una piel disecada de los guanacos. Esas condiciones de frío para ellos no existían. Lo que sí existía era la dificultad de encontrar estos animales para comerlos. Cerca del mar las condiciones eran desde luego muchísimo más sueltas, muchísimo mejores que en la puna misma. Y esto hace que tanto el páramo, con sus vientos fortísimos y sus lluvias ásperas, obviamente tenían condiciones dificultosas para la vida humana. Había que resolver eso mediante un progresivo manejo de técnicas que fueran desarrollando los instrumentos para eliminar los fríos o eliminar los rayos solares de la manera violenta como crecen en los desiertos. Y todo eso lo podemos ver a lo largo del registro de nuestra historia, pero en donde el arte rupestre nos permite entender mejor cómo eran y en qué condiciones se sometían todas estas cosas. Esto, desde luego, es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta cuando examinamos estas piezas que nos están presentando los arqueólogos en relación a las artes rupestres. Me ha pedido a mí que yo hable sobre lo que ocurría entre el periodo lítico y el arcaico, es decir, en los inicios previos al desarrollo de la civilización. Efectivamente, esas eran las épocas y las condiciones, pero además tenemos que tener en cuenta otra cosa. A nosotros nos está tocando vivir en este momento en el mundo, y no solo en el Perú, una etapa de grandes transformaciones derivadas de la famosa pandemia del COVID-19. Esto no es una cosa que en ese tiempo no existiera, existían este tipo de condiciones de cambio tan violentas como las que nosotros tenemos. Tenemos algunos registros de cosas parecidas a estas en la historia antigua del Perú, cuando vemos que, por ejemplo, hacia el 6000 antes de nuestra era, en el Perú existía un cambio de clima muy violento, muy similar al que está ocurriendo ahora, en donde obviamente pues murieron muchísimas gentes y tuvieron que desplazarse de un lugar para otro en procesos migratorios muy vastos, como parte de las necesidades de cambio de clima que se daba. No es una cosa particular y singular y única. En este caso, claro que esto está magnificado por la presencia nuestra. Nosotros como seres humanos, después de la famosa revolución neolítica, es decir, después del arcaico o durante el arcaico, fuimos cambiando el medio ambiente. Comenzamos a contribuir a factores de pérdida de las condiciones naturales de vida en gran parte de nuestros ecosistemas. Y eso hace que comenzamos a cambiar los desiertos, comenzamos a cambiar las montañas, comenzamos a construir montañas nuevas con pisos planos, con los andenes, con sistemas de riego, ampliamos el ámbito de los ríos con el regadío, y esto hizo que nosotros tuviéramos un país diferente después del periodo arcaico. El periodo arcaico en realidad no viene a ser otra cosa que un periodo de grandes desastres y grandes complicaciones, de muchísimas dificultades de subsistencia, en las cuales la experiencia que cada quien tenía sobre su medio ambiente nativo fue evidentemente el recurso a partir del cual se tuvieron que hacer los cambios. Por esa razón no tenemos que esperar que esos procesos, por ejemplo, vinieran de fuera y fueran implantados por gentes que ya tenían experiencias en otros lugares. No, no, no. En cada uno de los lugares en donde vivían las gentes, allí estaba el punto en el cual se podía o se necesitaba cambiar de una u otra forma. Eso, que es una versión holística del proceso,
de cambio de las sociedades recolectores a las sociedades agrarias, es un punto de vista sumamente importante que nuestros antepasados no miraron con todo el conocimiento que ahora tenemos sobre el medio ambiente y los cambios que hay en él ahora. Eso hizo que Max Zule o Julio Cetello estuviesen pensando en ver cómo y desde dónde venían ese tipo de cambios, a partir de los cuales se construyó nuestra civilización. No, nuestra civilización es el producto de nuestra experiencia, es la manera como nosotros combatimos al medio ambiente, como nosotros intervinimos y lo transformamos para poder habilitar las condiciones de subsistencia y de vida que nosotros necesitábamos para sobrevivir. Nuestro proceso es de grandes cambios en el medio ambiente, pero al mismo tiempo de grandes intervenciones nuestras en esto. No necesitamos que nadie nos enseñe a domesticar a las llamas, porque las llamas son exclusivamente andinas. Nadie nos obligó ni nos impuso el que nosotros sembráramos las papas, el oyuco, la mayo, etcétera, porque son de aquí, son nativas. Y eso lo que nosotros hicimos fue aprender cómo domesticarlas, aprender cómo quitarle su toxicidad y poderlas convertir en alimento fundamental para la humanidad. Este proceso nuestro durante el arcaico fue un proceso sumamente importante que de alguna manera se expresa también en el arte rupestre. Mucho del arte rupestre nos ha permitido como animales domésticos, cómo se fue construyendo una sociedad de carácter recolectora a una sociedad de agricultores estables, que luego llegaron a construir una civilización que se convirtió en admirable. En el siglo XIV, en el siglo XV, de acuerdo a los estudios conocidos ahora, éramos, el mundo andino nuestro, uno de los puntos focales del desarrollo civilizatorio del mundo. Éramos 5 o 6 puntos que había en el mundo y uno de ellos era el que habíamos logrado nosotros, con ninguna influencia específica, simple y llanamente en el manejo de nuestra propia experiencia y el dominio que nosotros necesitábamos tener sobre nuestro ambiente en general. Todo esto, de alguna manera, está registrado en el arte rupestre. Esa es la importancia que tiene el conocimiento del arte rupestre. El que estemos ahora nuestros especialistas, fundamentalmente arqueólogos, junto con geólogos, junto con, en fin, artistas, especialistas en el arte, en la historia del arte, nosotros estamos comenzando a reconstruir hábilmente algo que nos va a servir. Yo, para los que antes me han escuchado, no estudio muertos, no me interesan los muertos, me interesan los vivos, me interesa lo que viene de ahora en adelante, no lo que pasó de ahora para atrás. Lo de ahora para atrás, que es lo que hago como arqueólogo, como historiador, es simple y llanamente un ejercicio científico que tiene por objeto el poder, sobre la base de esto, entender qué cosa es lo que nos toca hacer en este territorio. Y lo que yo he aprendido de la historia, lo que aprendo del arte rupestre, lo que aprendo del conocimiento de nuestra historia antigua, es que nosotros hicimos todo lo que hemos hecho gracias a nuestra relación directa con el medio ambiente y que lo que hicimos fue transformarlo, no transformarnos nosotros, transformar el medio para que este medio ambiente se convierta en un punto de subsistencia nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lumbreras. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Y vamos a proceder ahora a la lectura de algunas preguntas. Aquí tenemos algunas preguntas para Liz. Dice, por ejemplo, la profundidad de los surcos en los calcos
¿Se toma en cuenta este detalle? ¿Han podido analizar las diferencias de pátina de los grabados? En caso que sí, ¿qué resultados obtuvieron? Liz. Ya, bueno, como lo había comentado en la exposición, en los surcos, o sea, y el tallado, nosotros no lo analizamos en el momento del calco. Eso es, o sea, nosotros analizamos la profundidad y en sí la técnica del tallado al momento que hacemos el análisis microtopográfico, ¿ya? Porque es ahí donde nosotros, o sea, así como un arqueólogo cuando llega al cerro y quiere de repente hacer el levantamiento de andenerías, ¿no? Entonces lo primero que necesitamos es reconocer el suelo, la formación, la geología, y después de eso, cuando ya tenemos, ¿no?, este primer boceto de la imagen, de la geografía, recién nosotros hacemos el levantamiento levantamiento arquitectónico, digamos, ¿no? Entonces, similar, trabajamos nosotros, pero en versión miniatura, ¿no? O sea, miniaturizamos la técnica, porque nosotros al analizar las grafías, necesitamos primero conocer la forma de la roca, su ondulancia, si es plana, la inclinación incluso, ¿no?, que tiene cada panel, hacia dónde está mirando cada panel, ¿no? Entonces, es en el momento que nosotros hacemos el registro microtopográfico, cuando nosotros recién ahí podemos hacer la observación más precisa de las tallas. Y definitivamente hay, ¿no? Hay diferenciaciones, por ejemplo, de estilísticas, vamos a decirlo así, ¿no?, de los personajes danzantes, que son tan figurativos para el sitio arqueológico, una de las figuras más emblemáticas de Toro Muerto. Sin embargo, hay una gran diferenciación en temas de tallas de este mismo personaje, ¿no? Y sí, también lo estamos registrando, ¿no? Pero claro, es todo un proceso, no estamos hablando de poco material, o sea, estamos hablando de 2.584 rocas, las cuales todas ya están catalogadas, todas han ingresado con información, tenemos un Big Data apoyados de estos sistemas de información geográfico que nos ayudan ya a poder organizar y ordenar bien toda esta información, ¿no? Pero bueno, en esta oportunidad solamente hemos venido para hablar del registro y no tanto del análisis posterior al registro. Bien, gracias Liz. Aquí te vamos a leer dos preguntas porque probablemente estén correlacionadas. ¿La ubicación de las rocas en Toro Muerto son originales o han sido trasladadas de otras áreas? Y la siguiente es, para la elaboración de la talla, ¿se tomó en cuenta la configuración de la roca y su posición? Ya, por supuesto. Mira, la primera pregunta. Si las rocas que están diseminadas en un área importante son originales o han sido trasladadas de alguna otra cantera, es lo que trata de decir la persona que ha preguntado. A ver, nosotros nos hicimos esa misma pregunta, ¿sabes? Porque nosotros hemos encontrado rutas y accesos, transitabilidad dentro del espacio geográfico macro del sitio. Sin embargo, bueno, o sea, si vemos bien la ubicación de varias de ellas, pareciera que hay sectores que han sido limpiados. O sea, es como si hubiesen retirado información, sacado, tal vez movido rocas, pero no sabemos a dónde las pueden haber llevado. Cuando nosotros hemos hecho las excavaciones, hemos encontrado que algunas rocas están encima de la arena, ¿no? O sea, casi prácticamente nuestras rocas están flotando en la arena, ¿no? Entonces también las excavaciones tienden a ser bastante complicadas y hay que tener mucho cuidado para no de repente moverlas, ¿no? En algunos casos nos parece donde la arena está muy sólida, bastante compacta, imposible que la roca se vaya a mover, pero hay rocas que pareciera que están flotando en arena mucho más suelta. Ello nosotros lo vamos a definir ya el próximo año con la participación de un geólogo, porque definitivamente también es parte del equipo, ¿no? Tener a un geólogo. Tenemos una geógrafa, en el caso de Alexandra Lice, ella es geógrafa y nos ayuda, por ejemplo, a entender la conducta de la arqueogeografía, ¿no? La geoarqueología, hoy en día que también se está trabajando mucho. Sin embargo, es una pregunta que yo creo vamos a poder al 100% responder de aquí a unos años. Sin embargo, es una pregunta que tiene que quedar ahí presente y latente porque nosotros también nos hemos hecho esa misma pregunta. Y Silvia, disculpa, ¿cuál era la segunda pregunta? En la elaboración de la talla, ¿se tomó en cuenta la configuración de la roca y su posición? Sí, exacto, sí. Justo lo que presenté al final de la exposición, ¿no? Esta roca ondulante, por ejemplo, esa roca ondulante no ha sido trabajada, ¿no? El panel
que es ondulante, es totalmente natural, ¿no? Eso se puede observar claramente. En algunas rocas ha habido tratamiento de la superficie, pero en la gran mayoría de las rocas no ha tenido esos tratamientos. Entonces significa que el hombre, la mujer andina, el artista que ha llegado para poder diseñar estas grafías en la roca, ha elegido, ¿no?, la roca que más le convenía. Ahora, la pregunta a esta pregunta sería, pero entonces, ¿por qué han elegido rocas completamente rugosas? ¿No? Hay rocas que, por ejemplo, no se puede ver ni un pedacito de la talla, porque la roca es tan porosa, casi como una piedra pómez, que no te permite observar la imagen, ¿no? Entonces la pregunta sería, pero entonces, ¿por qué este artista ha querido escoger esa roca? Porque incluso con Janusz, cuando hemos hecho las prospecciones junto con el equipo, hemos encontrado sectores de rocas, ¿no? Acumulaciones de rocas con bloques que estaban prácticamente para ser tallados, o sea, con pátinas oscuras, especiales como para poder ser talladas, pero ninguna de ellas fue tocada, ¿no? Entonces, ¿por qué no elegir esas rocas para tallarlas y sí elegir de repente otras secciones en otros espacios, ¿no?, en otros sectores? Por eso es que también nosotros hemos sectorizado, por eso hablé de eso en la conferencia anterior. ¿Por qué? Porque consideramos que de hecho que hay un flujo social, ¿no?, que también está reconociendo sus territorios dentro de este megaterritorio. Bien. Y la última pregunta para luego pasar a la del doctor Lumbreras. ¿Se ha correlacionado el tipo de diseño con el tipo de roca y la cronología de las mismas? Bueno, ello todavía es un trabajo que tenemos que ahondar aún más, ¿no? No es posible realizarlo ahora. Nosotros hemos recién terminado la primera etapa del registro, son 5 años de trabajo de registro. Las 2.584 rocas han sido registradas al detalle, ¿no? O sea, entonces, definitivamente ahora, hablar del análisis o de las interpretaciones cronológicas, yo creo que eso todavía nos va a llevar de aquí adelante. Para mí lo más importante, antes de teorizar, es registrar. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer es un registro no de un porcentaje del sitio, no de un 10%, no de un 15%, no de un 25%, sino al 100%. Y todavía nosotros, pienso, vamos a seguir recabando aún más información. Consideramos que hasta el momento el registro en macro de las 2.584 rocas, consideramos que seguro vamos a llegar a las 2.600 por alguna otra roca salpicada en el desierto que posiblemente fuera del límite, ¿no?, de nuestro trabajo. Pero eso es algo que yo creo todavía vamos a responder de aquí más adelante, ¿no? Tenemos alcances. Tenemos algunas preguntas que algunas están relacionadas. Liz, mira, de las 2.584 rocas que han registrado, tal vez esto tiene que ver con la pregunta de un participante. Dice, ¿cuántas figuras han sido registradas por el proyecto, ¿no? ¿Y qué tipo de figuras se han identificado? De repente, si nos mencionas a todos las figuras más o menos que han podido ustedes identificar una vez que han procedido el registro. ¿Será posible que nos lo puedas mencionar? Claro, y con bueno, ello es difícil, o sea, poder describir la cantidad y magnitud de información que nosotros tenemos, ¿no? La información gráfica que nosotros tenemos es monumental, ¿no? Y el trabajo que nosotros hemos realizado, o sea, el sacrificio del trabajo de registro que hemos realizado es titánico. Sin embargo, bueno, en otras exposiciones, si es que a la persona que ha hecho la pregunta le interesa, en otras exposiciones nosotros hemos presentado las imágenes que hemos registrado, incluso como la Big Data, como estos sistemas de información geográfico a nosotros nos ayudan a poder ubicar y posicionar con exactitud cada una de las imágenes. Por ejemplo, tenemos camélidos, ¿no? O sea, por lo menos vamos a hablar así, ¿ya? Por lo menos hemos calculado un aproximado de más de 1.000 rocas con imágenes de camélidos. Obviamente no hemos hecho el conteo unitario, estamos hablando por bloque, ¿no? Por bloque que tiene la presencia de imágenes de camélido. En el caso de los danzantes, por ejemplo, habíamos calculado algo, creo, si mal no recuerdo, 1.500 o 1.100 rocas con las imágenes del danzante. Ahora, nosotros no estamos, como te digo, haciendo un cálculo exacto y a precisión, todavía no. Sí lo podemos hacer, sí lo vamos a hacer de aquí más adelante, porque con estos sistemas de información geográfico nos ayudamos y nos soportamos a poder recabar ese tipo de información tan precisa. Por eso es tan útil utilizar estos programas.
Luego, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de las aves, tenemos una cantidad de imágenes de aves de diferentes tipos y posiblemente posicionadas en diferentes cronologías, ¿no? Entonces, sin embargo, yo considero más que reconocer la imagen individualizada de cada motivo, es más en realidad analizar el panel, ¿ya? Y la confluencia del contexto completo, ¿no? Porque, por ejemplo, un danzante normalmente no está aislado. De hecho, que vamos a encontrar una que otra imagen aislada, pero por lo general el danzante está asociado a líneas zigzag, líneas horizontales y líneas verticales con puntos, ¿no? Con pequeños círculos. La idea, o sea, más que preguntarnos qué fue el danzante, es preguntarnos qué es toda esta escena tan repetitiva tantas veces en el sitio, ¿no? Entonces, de hecho, como te digo, o sea, nuevamente recabo y les comento, nosotros hemos terminado una gran etapa de registro. Yo creo que para todas las investigaciones de arte rupestre, lo más importante es primeramente el registro, la virtualización, ¿no? Utilizar todas estas herramientas tecnológicas de alta resolución, algunas accesibles, otras quizás menos accesibles, pero yo siempre digo, no podemos caernos en la negatividad de decirnos no podemos hacerlo porque no tenemos el financiamiento. Para mí eso es erróneo e incorrecto, ¿no? Nosotros salimos de la universidad con una finalidad, proteger el patrimonio y trabajar alrededor de ese patrimonio como arqueólogos. Pero yo creo que también nosotros tenemos que aprender a ser más creativos dentro de nuestra gestión y poder realizar este tipo de convenios, ¿no?, interinstitucionales, apoyos entre universidad e instituciones, profesores e instituciones, o arqueólogos independientes con instituciones para poder realizar tipos de trabajos como los que nosotros venimos realizando. Efectivamente, nosotros tenemos un financiamiento. Y disculpen que me salgo un poquito del tema, pero creo que es importante también mencionarlo, ¿no? Porque nosotros hemos generado un convenio con el Instituto Geográfico Nacional que nos viene apoyando para recabar toda la información geográfica y de la geodata, ¿no? Sin embargo, nuevamente, ¿no?, para recabar y para explicarles, los investigadores arqueólogos que trabajan en el arte rupestre, no podemos solamente quedarnos en la línea de analizar únicamente la imagen. Nosotros tenemos que analizar el sitio a complejidad. Y no solamente como un sitio con arte rupestre, ¿no?, sino como sitios realmente arqueológicos con multicomponentes alrededor de él, ¿no? No es solamente analizar el arte, también es analizar más allá, ¿no? O sea, como en mi caso, caminos, geoglifos, etcétera, ¿no? Bueno, gracias, Silvia. Gracias, Liz. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tratar, tenemos 4 preguntas, doctor Lumbreras, para usted. Y quisiera empezar por la que tiene vinculación con la parte arqueológica, porque las otras 3 tienen que ver con los aspectos sociales del arte rupestre. El arte rupestre, como una forma de comunicación de masas, como lo menciona usted, ¿cree que ha sido usado en toda la historia arqueológica del Perú o ha hecho un énfasis solo en un periodo y luego desapareció? Como les mencionaba en un momento, actualmente hay para mí versiones equivalentes a las del arte rupestre, incluso en sociedades altamente complejas como la China. Los Datsibao para mí son una versión contemporánea de eso, de un arte rupestre actual. No es rupestre ni específicamente arte, son formas de comunicación. Y creo que de una u otra forma se tiene que tener presente que son el antecedente de la escritura. En realidad las cosas que pusieron ellos en sus dibujos, sea la figura de un camélido, o sea la figura de una lanza, o lo que fuera, o personajes que están en distintas posiciones allí, son formas de comunicación, se está comunicando temas, personas, hechos concretos en su momento, que refieren en realidad códigos de comunicación que nos hemos perdido, que nosotros no los tenemos ya. Pero esos zigzags, esos garabatos que a veces aparecen, son exactamente tan garabatos como son nuestras letras. Si nosotros vemos nuestras letras, en realidad una S que es la combinación de 2 curvas.
y la Z es igual, y la B y la A, la B es un palo con una cosa circular abajo, etcétera. Son garabatos. Pero esos garabatos tienen un contenido simbólico, nos representan algo. Nosotros cuando vemos un garabato, eso sabemos que es una S, y esa S para nosotros tiene un significado. Junto con otros garabatos forman un contexto literario. Esto avanza, de eso se va a formas más figurativas, digamos, de la escritura, y de esa forma figurativa de la escritura se va llegando a las formas simbólicas que nosotros estamos usando, que no son otra cosa que versiones más o menos formalizadas de lo que en el arte rupestre se ponía. Para mí, todo lo que se dice en el arte rupestre es algo que entendieron los de su tiempo. Nosotros hemos perdido la comunicación respecto a eso y necesitamos recuperarla. Va a ser muy valioso que lo hagamos, muy difícil. Tan difícil como lo fue hasta descubrir la piedra de Rosetta, el descubrimiento de la escritura o cosas de ese tipo. Nosotros tenemos una tarea en relación a eso, pero para eso se tiene que hacer lo que está haciendo, lo que nos escribe Liz, es decir, el registro muy detallado de cada una de las formas, de cada uno de los temas, de la forma como se trabajan, etc. Sigue el arte rupestre. Todavía hay en las ciudades ahora toda esta cosa de las pinturas que hacen en las paredes, las gentes que escriben, además en lenguajes totalmente nuevos, cosas que son entendidas por ellos, pero para nosotros no. Ese tipo de cosas se dan, se dieron y se seguirán dando a lo largo del tiempo. El arte rupestre es plenamente vigente. Lo importante es tratar de rescatar cuál es la información que nosotros podemos rescatar. Bien, aquí tengo algunas preguntas que de alguna forma aparentemente podrían ser repetitivas, pero hay una partecita de la pregunta que podría usted ayudarnos ampliando. Una pregunta aquí dice, por ejemplo, ¿los petroglifos son formas de expresión, un lenguaje para comunicar para algún sector social en específico? Mire, es exactamente como todo lenguaje. En el lenguaje lo que hay es un conjunto de símbolos que nosotros juntamos y armamos como frases, como palabras, como contenidos. Yacu es una palabra que me habla del agua en el quechua, pero en el castellano es agua. Y en cada uno de los idiomas, con distinta acumulación de imágenes, con distintas figuras, se dice lo mismo, se habla del agua, pero en cada uno de los casos diferentes, por el congenio social que existe, significan distintas cosas o la misma cosa. Rojo, dicho en castellano, es red, en fin, hay en cada uno de los casos, puca, en quechua, son distintas formas como se tiene la articulación de las imágenes para poderles representar en el contexto social dentro del cual ellas se dan. De modo que sí, para mí el arte rupestre viene a ser la base sobre la cual se construye simbólicamente un mundo que es el mundo externo al pensamiento, que es el mundo a través del cual se comunican cosas que de otro modo solo estarían dentro de un contexto íntimo de las sociedades. ¿No es cierto, Arturo Ruiz, que te estoy viendo por aquí? Sí, bienvenido, doctor. Nos va a cerrar el evento. No tratando de ser repetitivo, pero sí de ampliar o profundizar un poquito más para contestar a una colega de Arequipa. Dice, entonces, ¿los petroglifos se podrían considerar como una escritura figurativa de índole mágico-religioso? No solo del mundo mágico religioso, es exactamente igual
que todas las sociedades, lo que tiene que decir la gente unos a otros, lo que tenemos que decirnos entre nosotros está contenido allí. Y desde luego, gran parte es como una pirámide. Gran parte de las cosas sublimes nosotros comenzamos por comunicarlas y vamos haciéndolas más y más grandes en función de, qué sé yo, la cotidianidad de nuestro quehacer. Diario Sí, vivir. el arte rupestre es para mí el espacio arqueológico, porque es arqueológico, aunque sea de hace una semana, en el cual se inscriben todo el conjunto de mecanismos de comunicación que no se pueden escribir de otra manera. Si bien es cierto que su evolución efectivamente va de este conjunto de garabatos hacia progresiva captación de formas y hacia más adelante la transcripción de esas formas a retratos y más adelante a la deformación de esos retratos, si bien es así, hasta que llega al nivel en el cual eso se convierte en un símbolo. El caso de la escritura china, por ejemplo, es clarísimo. El caso de la escritura egipcia original es igual. En fin, creo yo que efectivamente es hacia donde va y es hacia donde está yendo la investigación en el espacio rupestre. Todavía tienen miedo, y es justificable que así sea, los especialistas en el estudio del arte rupestre a entrar en la interpretación y a la lectura, porque no sabemos todavía suficientemente sobre esas etapas, sobre cómo era, cómo pensaban, etcétera. Pero es a partir de allí de donde vamos a poder ingresar en algún momento a la narrativa de su manera de ser. Bien, y quizás adelantándonos un poquito, tenemos dos últimas preguntas para usted, doctor Lumbreras. Y la penúltima es interesante por la forma como ha sido planteada. Dice, lo leo, los petroglifos son expresiones de su cultura, de representación y comunicación, pero también se podría considerar como áreas de gran movimiento social. Es la pregunta del señor Marco López. Mire, yo creo que sí. Es, de hecho, una forma de expresión que la gente utilizó y utiliza ahora para comunicarse. Esos grafitis que nosotros, de los cuales hemos hablado, que aparecen en las paredes y que ahora tanto nos fastidia porque de pronto ensucian nuestras paredes, son obras realmente de arte y son formas de comunicación. Comunican cosas, dicen cosas que muchas veces las gentes no se atreven a decirlas públicamente y están allí inscritas. Pero también hay las que se quieren decir, ¿no? ¿Qué otra cosa si no eso? Es lo que ocurre cuando van a haber elecciones generales, cuando se quiere propagandizar algo, cuando se quiere entrar al mercado con la presentación de determinados objetos que se quieren vender. Es eso, es básicamente a través de imágenes, a través de figuras, a través de símbolos que uno va a reconocer. La vaquita de la leche Gloria, pues la reconocemos en todas partes. Eso es una cosa que, y es un símbolo simple y llanamente que la leche Gloria ha logrado hacer. O las que podamos tener, qué sé yo, la de Movistar, todo ese conjunto de cosas. Yo pienso que sí. Ahora, que esto envuelva a un grupo de personas que se dedica exclusivamente a esto, no lo creo. Pero sí que las personas que tallaban las piedras, los que tallaban los petroglifos, los que van a las cuevas y pintan las pinturas rupestres, eran gentes que tenían un dominio de manejo de la imagen, de la figura. Esas pinturas que hay qué sé yo, en Toquepala, en varias partes, en Chipunco, etcétera, son figuras de artistas notables, sin duda, y que las que hay en Altamira, pues ya son obras de arte de primerísimo nivel, y las que hay aquí también.
las figuras esas de las caravanas de camélidos que aparecen con escenas de caza, con cazadores que les persiguen con sus armas y demás, son obras de arte impresionantes. Esas tienen que haberla hecho personas que dominaban el arte de la pintura, que dominaban el arte del diseño. De modo que sí, yo pienso que era también un espacio social que se fue generando y que persiste de alguna manera, pero que no deja tener la singularidad de no ser necesariamente generalizado. Aun cuando todos las veían, todos las consumían, unos renegaban y otros aplaudían, como ocurre ahora con el arte rupestre contemporáneo. Bien, antes de llegar ya que nos hallamos en los últimos minutos, quisiera a nuestros dos distinguidos expositores unas palabras para aquellos jóvenes futuros arqueólogos que van a salir de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, tomando en cuenta el increíble historia arqueológica y diversas manifestaciones que hay en la región Amazonas. Por favor, sus palabras finales, y quisiera que los dirijan a ellos, tanto nuestra amiga Liz González, así como usted, doctor Lumbreras. Liz, por favor. Bueno, la disciplina de la arqueología es amplia, ¿no? Existen varias áreas de investigación, de especialización. Yo me estoy encargando de una de ellas, que es el arte rupestre, ¿no? Algo bastante nuevo. Yo también ingresé no hace mucho en el tema, desde hace 5 años en realidad, pero obviamente yo creo que hay que sacar provecho, ¿no? de la tecnología, y obviamente también las universidades, apoyando a estos jóvenes estudiantes, tienen también que habilitarse o tratar de ver, ¿no? de obtener este tipo de equipos para que estos jóvenes puedan empaparse y una vez que terminen las carreras, ellos tengan ya un conocimiento y poder llegar a proyectos donde puedan digamos, continuar, ¿no? Estas especializaciones. Bueno, más que todo va por ello, ¿no? O sea, es en general verlo desde la escuela, porque los jóvenes obviamente están en una escuela y también que ellos pidan y exijan, ¿no? que se les enseñe de la manera correcta y ellos, bueno, ofrecer hasta donde puedan, salir de su ámbito, ¿no? No solamente quedarse en el área amazónica, salir, ir a la costa, serían bien recibidos a nuestro proyecto. Siempre estamos recibiendo jóvenes estudiantes de diferentes universidades aquí en el Perú, ¿no? Estamos formando, también ya tenemos una escuela de campo, estamos formando estudiantes, eso nos pone a nosotros con mucho orgullo, porque esperamos que de acá a unos años podamos ya tener un grupo de jóvenes que podamos decir, sí, ya vienen de una base de investigación del arte rupestre, y qué mejor desde el mismo campo, ¿no? Ello. Bueno, gracias a todos, gracias por el espacio, gracias Silvia. Muchas gracias, Liz. Y con esa base de formación técnica y científica, ¿no? Lo que nos atormenta a nosotros ahora, la arqueología de ayer, pero que sirva para el hoy y para el mañana, ¿no? Teniendo ese clara, digamos, vocación social y que nunca debemos de perderlos, aquellos que tenemos que ver con nuestra historia, que tanto puede ayudar y servir para el Perú de hoy y el de mañana. Gracias, Liz, muchísimas gracias. Y escuchamos sus palabras para los estudiantes de Amazonas, doctor Lumbreras. Bueno, pues mire, yo soy provinciano y soy regionalista. Yo considero que el Perú es un conglomerado de regiones. Esa imagen de que consideramos que todo en el Perú es exactamente igual para todos es solo una ficción. En realidad yo procedo de Ayacucho, en cuya universidad me han declarado profesor emérito por el cariño que nos tenemos en realidad. Pero aparte de eso he tenido la oportunidad de ser profesor en diversas universidades del mundo y en diversos momentos. Me ha tocado ser profesor en universidades en Europa, en Alemania, en España, profesor en los Estados Unidos, profesor
en México, en fin, en Chile, en Japón, en Brasil, etcétera. Y lo que he tenido como experiencia es algo que yo quiero decirles. Estoy profundamente orgulloso de ser peruano y de haber participado de la vida universitaria peruana. Yo no sé cómo es ahora, porque estoy apartado de la universidad directamente desde hace pues bastantes años en que yo ya me jubilé. Pero mi experiencia en el extranjero ha sido que aquí, por muy subdesarrollados que seamos, estamos avanzando en un nivel en el cual podemos mirar frente a frente la cara de los otros académicos de todas partes del mundo. Los mejores médicos que he consultado en los Estados Unidos y en Europa son peruanos, eran peruanos, estaban considerados entre los mejores. Estudiantes de aquí, de la Universidad de San Marcos, de la Universidad de Villarreal, etcétera, que están allá en posiciones realmente expectables. Y en nuestro campo es exactamente igual. Hay varios peruanos ya que son miembros de las academias de ciencias de varios países del mundo. Varios de nosotros ya se nos ha mencionado, se nos ha incorporado en posiciones más o menos significativas en diversas universidades y entidades académicas mundiales. Eso hace que nos sintamos orgullosos, que tenemos defectos en la educación peruana, pero por supuesto. Pero quiero contarles algo que por favor no lo divulguen del todo, pero es importante saberlo. Cuando estuve viviendo, estuve fuera casi 10 años, en Alemania y en España, tuve la ocasión de tener a mi familia conmigo en esos países y la posibilidad de que mis hijos, niños aún muy jóvenes, pudieran educarse allí. Aquí la propaganda es que es mejor irse a estudiar en el extranjero, que es mejor irse a, qué sé yo, a España, a Estados Unidos. Oigan, mi experiencia fue en ese caso realmente muy diferente a eso que nosotros nos pintamos acá. Y decidí que mis hijos volvieran. Yo me quedé enseñando allá y preferí el quedarme solo a hacer que mis hijos fueran a estudiar en los colegios españoles o en los colegios norteamericanos o colegios de cualquier otra parte del mundo, que no son malos, solamente que no son tan buenos como los peruanos. Lo que nosotros aprendemos aquí es a vivir. Lo que nosotros aprendemos aquí es lo que no se transmite en otras partes, el vencer las dificultades para poder avanzar. Y eso es la cosa más valiosa que nosotros aprendemos en nuestra cotidiana vida universitaria. Yo soy orgulloso de la educación en el Perú, que la critico lo más duro que puedo, porque efectivamente tenemos muchas carencias, pero al mismo tiempo me siento profundamente conmovido cuando nuestros estudiantes destacan en otras partes del mundo, y eso incluye a mis hijos frente a otros niños de otras partes del mundo, donde veo que aquí aprenden a ser seres humanos comprometidos con el futuro, con dificultades, sacándole provecho a todo para poder avanzar. Yo creo que estar en la Universidad Rodríguez de Mendoza, en la Universidad Chapoya, es una cosa estupenda. Aprovechenla lo más que puedan, todo lo que puedan. Aprovechen lo que dicen sus profesores. No importa cuán malos sean, les va a decir alguna cosa siempre. Exíjanles, eso sí, exijan mucho a sus profesores, porque de ustedes depende el que ellos se tengan que preparar o no. Eso es todo lo que yo quiero, lo que yo puedo decirles. No es precisamente una filípica en un sentido normalmente adverso como se
escucha, tenemos una fuerte tendencia a suponer que nosotros los peruanos somos lo peor. No es así, es exactamente al revés. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos a una participante que nos manifiesta que tiene dificultades para acceder y escribir su pregunta. Así es que como no queremos dejarla fuera, disculpe, doctor Arturo Ruiz, le vamos a dar un minuto, por favor, a la señora Vilma, que active su micro y la cámara, por favor, para que pueda decir lo que está esperando, digamos, estamos esperando, señora Vilma. Mire, solamente como oyente que me estoy maravillada de escuchar a dos grandes ponentes, como es la arqueóloga Liz González y a la eminencia de Luis Lumbreras, con esa sencillez que tienen, me han explicado, es decir, estoy maravillada de este conversatorio. Y a la vez agradecer la organización que ha tenido la señora Silvia López, es decir, de haberlos contactado y haberlos traído como ponentes, que de verdad estoy sumamente agradecida. Y en Ferreñafe la tuvimos a Silvia y la perdimos, y ahora para suerte de ustedes la tienen allá en Chachapoyas. De verdad que les deseo el mejor de los éxitos y que sigan así con esa sencillez, con esos grandes estudios que tienen para dar a conocer a los peruanos que debemos de sentirnos orgullosos de tener lo que tenemos. Eso es todo, no quito más tiempo porque están ustedes, ya me imagino, ¿no? Con el tiempo contado, solamente eso quería agradecerles su participación, y yo como no soy estudiante de arqueología, pero por cultura general me he inscrito porque sí me interesa saber el quehacer de los arqueólogos. Muchas gracias. Vamos a proceder a clausurar este importante conversatorio. Nuevamente reitero mi agradecimiento a nombre de la Universidad del INAC, tanto a Liz González como al doctor Luis Guillermo Lumbreras. Se me queda en los labios, porque creo que no se puede mezclar todo, pero qué tanto tal vez podría ser más adelante, ojalá, pues yo espero dedicarme estos 3 meses al tema textil con los artesanos de Chachapoyas desde la universidad. Pero el asunto está que necesitamos darle más actividad al tema de lo social. ¿De qué manera puede la arqueología ayudarnos a unirnos como peruanos? Y nuevamente, muchísimas gracias. Doy pase al doctor Arturo Ruiz Estrada, expresidente de la Comisión Organizadora de Fundación de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, para que clausure el evento. Adelante, doctor Ruiz. Bien, en primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de este evento, porque es un esfuerzo interesante y están dando vida al instituto que yo fundé al crearse la Universidad de Chachapoyas. Al doctor Pinzón, a Silvia, que han puesto mucho empeño en que la universidad se ponga en la palestra y difunda a través de investigadores de buen nivel sobre el problema del arte rupestre. Yo creo que en el caso de la colega Silvia González, vemos que está en un trabajo, en un proceso de investigación importante, con un apoyo tecnológico como que se debe hacer en el arte rupestre, justamente durante un buen tiempo, registrando adecuadamente, y luego vendrán las interpretaciones. Felicito a Liz en ese sentido. Igualmente, yo creo que he regresado hace muchos años y he escuchado una clase magistral del doctor Luis Lumbreras, quien nos ha puntualizado perfectamente y con precisión de que el arte rupestre es un sistema de comunicación.
El arte rupestre, nos ha dicho, es un material arqueológico, es un elemento que coadyuva a los hallazgos que los arqueólogos hacen en sus excavaciones, porque en las excavaciones o los materiales, la cerámica, lo lítico, entonces pueden ver muchas cosas, pero el arte rupestre puede ayudar en interpretar más aún las actividades sociales, económicas, religiosas, etcétera, porque justamente, como él ha dicho, prácticamente el arte rupestre es un conato de escritura, de sistema de comunicación de muchos aspectos de las sociedades antiguas que poblaron nuestro territorio. En ese sentido, pues yo felicito al doctor Lumbreras, como digo, nos ha dado una clase magistral en que le da el sentido exacto de la producción rupestre que apoya las investigaciones arqueológicas y la interpretación de toda la vida social, económica, religiosa y política, porque en el arte rupestre está pintado o está grabado. Hace miles de años pensaron las gentes de nuestro país y que es necesario profundizar en estos estudios para avanzar en el mejor conocimiento siempre de nuestras sociedades andinas o andino-amazónicas. En este sentido, nosotros hemos hecho algunos aportes. Ya hemos fijado, por ejemplo, que el arte rupestre se produjo en Amazonas en el periodo Holoceno. Recientemente hay 2 publicaciones que están señalando esa situación por parte de personas que han egresado de la Universidad de San Marcos. Eso es lo que podría decir y naturalmente reitero mi agradecimiento y felicitación a los organizadores de este evento que es tan importante para continuar en la profundización del conocimiento de nuestras comunidades antiguas. Muchas gracias. Gracias, doctor Arturo Ruiz Estrada. Hemos formado parte de un equipo de trabajo, de una comisión para poder hacer realidad este conversatorio. Gracias a los participantes, se está olvidando de hacer las gracias respectivas. En todo caso, estamos agradeciendo a nombre de todo el equipo del INAC, de la universidad, a usted, doctor Lumbreras, a usted, licenciada Liz González, y a todos de manera muy agradecidos estamos y será hasta otro momento. Muchísimas gracias y hasta otro momento. Hasta luego. Gracias, Silvia. Gracias a todos del Instituto INAC. Muchísimas gracias, doctor Lumbreras. Liz, gusto saludarla. Igual Hasta también, pronto. doctor Arturo. Un gusto verlo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.